eh, para poder tener una visión general del contexto histórico, etcétera, y vamos a seguir también con esa dinámica con los siguientes contenidos que nos tocan. Entonces, hoy vamos nosotros ya a pasar al siglo tercero, vamos a entrar ya en otras, otras dinámicas, otro tipo de contenido, y después, como le digo, vamos a tener que después hacemos un cambio de época, porque después en el 476 Roma cae, por lo tanto tenemos ya ahí que ver muchos cambios políticos, muchos cambios también sociales, pero que no podemos dejarlos fuera de ver la historia de la iglesia. ¿Ya? Entonces se dice, no, pero ¿por qué la hermana está hablando mucho de Roma? ¿Por qué la hermana está hablando de Bizancio? No es, bueno, por gusto sí, porque también me gustan los contenidos, pero también es necesario para entender cuál después es el panorama para que después la iglesia se transforme en esta institución, ya que va a ser de lleno uno de los organismos más poderosos durante la Edad Media. Entonces, y todos estos cambios ocurren en la época que vamos a ver a partir de ahora hasta, como les digo, por lo menos hoy día vamos a llegar hasta el siglo, hoy vamos a llegar hasta el siglo cuarto, por supuesto, después de Cristo, hasta el edicto de Milán. Vamos a quedarnos hasta ahí. Después ya la siguiente clase vamos a entrar de lleno a lo que es el Concilio de Nicea, cuando ya el cristianismo empieza a entrar en la fase legal, digamos, ya como religión legal, y cuando tenemos también como yo les decía, ahora voy a compartir la pantalla porque se recuperó el bucle. Y ya vamos a poder ver, como les decía yo, toda la etapa, digamos, en que se empieza ya a proscribir el paganismo, se empieza, más que proscribir, se empieza a perseguir. Entonces, haciendo una recapitulación, podemos ahora ver qué es lo que nosotros vimos durante la clase pasada. Y haciendo recapitulación, nosotros vimos los cambios primero, vamos a colocar acá, que aprendimos en la clase pasada. Nosotros vimos en este caso, quedamos en los cambios de organización que empieza a afrontar la iglesia durante la era ya post-apostólica, cuando empezamos a hablar de la figura del obispo, ¿cierto? Que empieza ya a tomar un rol protagónico en las eclesías, en las comunidades cristianas. Vimos también los nuevos desafíos que le toca enfrentar a la iglesia relacionado con cómo tienen que defender la creencia, la sana doctrina, frente, por supuesto, lo que menciona acá, al surgimiento de las nuevas herejías. Y nosotros que amamos la herejía vimos el gnosticismo, el montanismo, de esta forma, y el marcionismo, que son a grandes rasgos las que les toca enfrentar durante esta época, que es el siglo segundo. Eso llegamos, por supuesto, hasta ver también los apologistas. Vimos también esto, vimos también a los apologistas, y ahí debatimos sobre todo por qué es importante y conversamos por qué es importante estudiar patrología, por qué es importante considerar a los padres de la iglesia, a los padres apologistas, tanto griegos como latinos, a los padres también apostólicos y después los padres capuchinos, que vienen después ya ahora en el siglo cuarto, perdón. Y por lo menos estos textos a nosotros nos son a las principales fuentes del cristianismo en esta época. Y ojo, que esto lo repito, lo dije también al principio de la clase, muchos de ellos son hijos de su tiempo. Ellos no están viendo al cristianismo con los ojos del siglo XXI. Ellos están viendo a los cristianismos desde su propio contexto, su propia realidad, sus propias vivencias y mentalidades. Entonces dicen, no, pero ¿por qué Justino está hablando de filosofía? ¿Pero por qué Teófilo está sonando que parece que sigue al platonismo? Porque ellos también están influidos por esta época, ellos están en un contexto que no viven aparte, no son átomos aparte, están dentro de esto. Y ahora, considerando eso, vamos a pasar ya de lleno
a la época prenicénica, que esto va aproximadamente desde el 190 hasta el 325 después de Cristo, o sea, antes del concilio de Nicea. Nicea que ocurre en el actual Iznik, la ciudad de Turquía, que el año pasado, de hecho, se conmemoraron los, creo que mil no sé cuántos años del concilio de Nicea, que se juntó el Papa, se juntó con el patriarca de Estambul, o Constantinopla, todavía le dicen ellos, para poder hacer esta conmemoración. Y en esta etapa, lo que empieza a ocurrir, una que cambian las relaciones entre Roma y el cristianismo, cambia también la concepción propia que van a tener los cristianos de la iglesia, de la comunidad en general, y el cristianismo también empieza a entrar a espacios que hasta antes no había conseguido. Y lo primero que tenemos es que para esta época ya se empieza a utilizar el concepto de gran iglesia, entendiéndose a la gran iglesia como la unidad doctrinal y la defensa de la ortodoxia, ¿ya? Y esto lo leemos por primera vez en San Ignacio de Antioquía, pero y se está refiriéndose más que nada, más que gran iglesia en institución, se está refiriendo a un grupo que comparte la misma fe. Es decir, gran iglesia porque nos diferenciamos de los herejes. O sea, los que están fuera de la gran iglesia son ellos los herejes. Gnósticos, marsonianos, marcorianos, los que yo les mencionaba. Entonces entra esto y aparte se refuerza esta unidad entre las comunidades, o sea, la coinonía, mantener estas buenas relaciones que se mantienen en esta de gran iglesia. Si bien se busca mantener esta de gran iglesia, no van a haber también momentos en que existirán ciertos conflictos internos. Más que nada, no solamente por el tema, no estoy hablando del tema de la herejía, sino porque va a empezar a haber también, sobre todo, conflictos entre las comunidades de Oriente y las que también se quedan en Roma. Lo otro es que tenemos para este periodo es que las relaciones entre Roma y el cristianismo se tensan, aquí ya vuelven las persecuciones, pero como ya lo había dicho en la primera clase, esto ya es algo masivo, y de hecho el hermano Héctor también lo había comentado. Esto ya no es una persecución aquí local, esto ya es algo que viene desde el Estado mediante decreto imperial, y si es decreto imperial se aplica en todo el espacio del imperio. Y lo otro es que acá el cristianismo, pese a que empieza a ser perseguido, el cristianismo empieza a conquistar espacios públicos hasta que logra el reconocimiento legal. ¿Por qué conocimiento legal? Porque a medida que incluso que los persiguen, muchos se empiezan a dar cuenta de que los cristianos empiezan a crecer. Empieza a haber gente rica que empieza a entrar al cristianismo, políticos, miembros del ejército, miembros también del Senado, gobernadores que empiezan a entrar al cristianismo. Y esta entrada también de personas, digamos, influyentes, también va a hallar conflictos internos, que es decir, la pugna entre las creencias anteriores que ellos traen y las creencias nuevas. Y ahí van a buscar un consenso de cómo hacemos conciliar esto, ¿ya? Eso más que nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto a esto? ¿Un comentario que quieran hacer también? Bienvenido sea. Eh, Profesora, sí, o sea, no recalcar, sino que más bien hay que seguir la fuente de que, como usted dice, como fue una iglesia parcialmente perseguida y después viene una persecución más masiva, también hay un contraste porque después es, es Roma quien persigue a los que no son cristianos. O sea, hay una continuidad, pero es todo al revés después. Exacto, después viene esto y sobre todo ya con Teodosio, o sea, el nombre ya nos dice algo, Teodosio, o sea, aquí ya está haciendo una alusión a otro dios, no es Constantino, no es Marco Aurelio, sino que es otra. Esto después se vuelve contra y esa es uno de los hechos que se grafica muchísimo esta persecución después que se viene al paganismo. Es que yo lo lamento mucho, me duele, es que cuando se quemó se destruyó la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí se perdió una infinidad de material, se martiriza, por ejemplo, a la filósofa Hipatia, que el caso es que ella era matemática, vivía en Alejandría, y ella se le quería forzar a convertirse, ella se negó, entonces sufrió martirio. De hecho, a Hipatia le dijeron, oye, pero conviértete aunque sea de manera nominal,
Hipatia dijo, no, yo me mantengo en mis creencias, fue martirizada. Bien, como yo les decía, estamos ya en la época en que entra y se aplica el concepto de gran iglesia. El primero en usar este término es San Ignacio de Antioquía, sobre todo para referirse como a la unidad de doctrinas y creencias en torno a la fe en Cristo, en su carta, la epístola, su carta a los Magnesianos. También se repite la epístola de Diogneto, que también habíamos hablado de esa fuente, y también en Orígenes de Alejandría, este teólogo, pero criado también en la filosofía, muy apegado también a la filosofía griega. El concepto de gran iglesia hay que entenderlo como un concepto contestatario, es decir, surge en respuesta a, sobre todo las amenazas heréticas y en defensa de la ortodoxia. Y como yo le decía, gran iglesia va a ser todo aquel que defienda la ortodoxia. Quien no defiende la ortodoxia no es parte de esta gran iglesia, ¿ya? Y después también esto busca reforzar la unidad epistolar entre las comunidades cristianas. Entonces, aquí nuevamente el obispo va a entrar como una especie también de supervisor, va a ser el que va a estar viajando por las comunidades cristianas para supervisar que se mantenga y se enseñe la sana doctrina, se enseñe la ortodoxia, no se enseñe herejías, porque si se viene herejías va a sufrir, va a ser excomulgado. Y eso, este concepto de gran iglesia después, ojo, no es lo mismo que católico, ¿verdad? El término católico se refiere a iglesia universal y cuando se utilizaba el concepto de iglesia universal, o católico, que viene del griego, es más el sentido de que es el mensaje universal de la iglesia, no que la iglesia fuera universal, porque la iglesia todavía está creciendo en el espacio que para ellos es conocido, que es Europa, Asia Occidental, el Próximo Oriente y África, que es África hasta África Central. De ahí, más de lleno, el concepto católico empieza a entrar ya a mitad del siglo cuarto. Y mientras tanto tenemos esto de gran iglesia como comunidades que están unidas bajo una misma fe y una misma doctrina. No hay institución todavía cristiana como tal. Están las comunidades, hay unas que van a sobresalir, como les decía, sobre otras. En esta época Roma vuelve a sobresalir, el obispo de Roma, y Alejandría, que sigue siendo también esta sede de muchos teólogos que buscan también defender la doctrina, pero que también siguen también bajo la influencia o bajo parámetros de la propia filosofía. Entonces, en Alejandría, pese a haber una gran comunidad de cristianos y estudiosos, va a estar esta tensión entre defendemos la teología desde la propia teología o desde la filosofía. Ese es una. Y frente a esto, como yo les decía, como la iglesia empieza a crecer y empieza a conquistar a muchas personas influyentes, empieza también a haber un proceso de sincretismo religioso con un fenómeno religioso, valga la redundancia, bastante particular. Y yo le puse acá Jesús, Mitra y el Sol Invictus, el sincretismo religioso, porque en esta época es cuando vamos a a evidenciar mayores procesos de sincretismo en la iglesia, sobre todo las iglesias en localidades cosmopolitas, como Roma, es principalmente en Roma. Y Mitra, yo no sé si alguien antes lo hubieran escuchado, Mitra es una deidad que es persa, pero también fue adorada en los territorios de la Anatolia, en el antiguo Imperio Hitita. Y los misterios de Mitra pasan a convertirse en un fenómeno bastante popular en Roma, sobre todo en el ejército y en las clases más bajas de Roma, hasta que llega hasta a algunos emperadores como Cómodo en la dinastía en la dinastía antonina. Los misterios de Mitra, ¿por qué se llama de misterio su culto mistérico? Porque el culto mistérico es secreto, es privado y es exclusivo. No todos entran acá. Y como es es naturaleza secreta, también es de naturaleza iniciática. Es decir, para que yo, por ejemplo, yo me quiero unir a los cultos mistéricos, yo tengo que pasar por un rito de iniciación, que es clave. Y cuando yo pase ese rito de iniciación, yo paso a ser considerada dentro de la comunidad, como un miembro más. Sin embargo, los misterios de Mitra, como son secretos y son privados, no son para todos pueden acceder, pero la experiencia es individual. Y Mitra
Mitra, como yo le decía, está asociado tanto al Sol Invictus de Mitra, o sea, el Sol invencible, y al Sol Invictus de Roma, que es el Sol Índiges. El Sol, sobre todo, va a ser muy adorado en Roma. Es adorado en Roma a través de distintas formas, el Sol Invictus, Apolo, el dios griego que se fusiona con Helios, y que los romanos lo van a tener en bastantes imágenes e iconografías, en muchas partes. De hecho, desde la época de Augusto, a partir del año 27 después de Cristo, se empiezan a alzar obeliscos en torno al sol. Adriano empieza a adoptar monedas a partir del 122 después de Cristo, monedas donde aparece el sol y con la sigla Sol Oriens, el sol de Oriente, o sea, en alusión de donde nace el sol. ¿Y qué pasa con Mitra? Mitra y el cristianismo van a compartir un espacio común, un espacio cultural común. Es decir, mientras Mitra crece, el cristianismo también crece. ¿Y esto qué va a favorecer o va a permitir? Un sincretismo entre ambos. Y si puedo mirando para acá, voy a agrandar un poco esta imagen porque quiero que vean acá para que sepamos reconocer a Mitra. Acá está Mitra, el que está aquí a la derecha. Aquí está el sol, aquí está una deidad lunar. Y aquí ellos, que eso es importante en el culto mitraico, ellos están listos para preparar el banquete mitraico. Los seguidores de Mitra creen o creían que ellos, a la vez de pasar por el del culto iniciático, ellos después se iban a ser parte de un banquete que simbolizaba el banquete que Mitra sostenía con el sol luego de practicar un sacrificio. En la mitología, a Mitra, el sol le ordena sacrificar al toro, la tauroctonía que se llama, para que así pueda surgir la vida. El toro se resiste en su momento y Mitra tiene según la mitología, Mitra tiene que degollarlo desde el cuello y a partir de la sangre del toro empieza a surgir la vida, la vegetación, los animales, etcétera. Como Mitra cumplió la misión, él asciende al cielo y se reúne con el sol Invictus, para compartir este banquete. Y esto va a ser lo central. Los seguidores de Mitra van a practicar esta cena, van a también seguir también con esta tradición de que en cada, digamos, reunión, en el Mitraeum, o sea, el lugar donde ellos se reúnen, tienen que practicar esto y también tienen que replicar este banquete. Y como yo les decía, tanto los misterios de Mitra con el cristianismo van a compartir espacio y van a compartir también puntos en común. Que esto yo lo resumí de la siguiente manera. Y esto lo pueden, esto también lo trabajan autores como eh, Ismael, Ismael Guzmán, si no me equivoco el apellido, que él trabaja muchísimo la investigación sobre Mitra, José María Blázquez y Antonio Piñero, en su libro Cristianismo, Religiones y Religiones Mistéricas, tiene ya algo más, si quiere algo más denso, él trabaja ya de manera más profunda este tema. Y los misterios de Mitra, por ejemplo, tenemos en primera instancia que existe una muerte simbólica, que es la inmolación del toro. Y en el cristianismo también hay una muerte, es la muerte de Jesús. Es decir, en ambos fenómenos, o sea, tanto cristianismo como mitraísmo, tiene que haber una muerte para que surja la vida. Tienen, por supuesto, ellos tienen un rito de iniciación en los misterios de Mitra que simboliza una muerte simbólica. En el cristianismo tenemos el bautismo que es una muerte a una vida pasada y a la vez que las personas se bautizaban, pasaban a ser parte de la congregación. Mitra, según el mito, surge de la piedra. Según el mito, Ahura Mazda entregó su simiente a la piedra y después de la piedra surgió este dios ya adulto, pero sin la necesidad que interfiriera un tercer elemento. Jesús nace de la misma manera y un aspecto en común que tienen es que tanto en el mitraísmo como en el cristianismo se va a empezar a practicar la heliolatría. ¿Qué es la heliolatría? Es el culto o la edificación del sol, ya sea a través de imágenes, a través de símbolos, a través de la iconografía. Y frente a esto, ¿dónde ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver el sol dentro del cristianismo? Hoy día, por ejemplo, si, esto con todo,
Ojo que estamos con todo el respeto y vamos a verlo de un ejemplo en concreto. Cuando nosotros asistimos a una iglesia católica, por ejemplo, no sé si alguna vez han visitado la Catedral Metropolitana de Santiago, que está frente a la Plaza de Armas. Si no han ido, yo sugiero que vayan. Y vemos, lo primero que va, cuando vamos al altar, vemos un sol, una redonda, que está como que fueran unos rayos sostienen este elemento. Ese, por ejemplo, es un elemento de la heliolatría. Ese es un elemento del sol que viene del mitraísmo. El mitraísmo tenía esta costumbre de tomar el sol, este círculo que lo rodeaban algunos lazos o rayos que simbolizaban los rayos y que era dorado como el sol. Quiero que veamos las siguientes imágenes. Quiero que veamos ahora, podamos ver con atención las siguientes imágenes. Son, son ambos de la misma época, del siglo tercero. Voy a agrandarlo un poquito para el lado. Estas, y respondiendo a la pregunta que tenemos, ahí dice, ¿qué elementos en común tienen estas dos imágenes? ¿Qué elementos podemos ver que se parecen u otros elementos que dirían ustedes no se parece tanto? Yo le encuentro un poquito. Le voy a agrandar si necesario. Ahí está. Así que si alguien tiene pues, una respuesta a esa hermana, yo le encuentro este parecido, yo le encuentro esta diferencia, hágalo nomás. Estas dos imágenes, como digo, son de la misma época, son del siglo tercero, son encontradas, por supuesto, producidas bajo el Imperio Romano, y, pero tienen una particularidad bastante interesante que amerita que nosotros lo tratemos aquí en la clase. Miren, para ir guiando. Miren, acá este es un hombre, de acá también es un hombre, y tiene estas como líneas que salen de él, ¿cierto? Que deben simular al sol. Acá este también es un hombre, que también le salen estas líneas especies como T, que también son alusivas al sol, ¿ya? Tiene un rostro joven, este de acá, si bien no se nota porque es otro tipo de arte, este es un mosaico, el otro es un bajo relieve, también tiene las mismas, ¿cierto? Y parecen que los dos están divinizados. ¿Están de acuerdo ahí con eso? Tiene esos elementos que les podemos encontrar en común, ¿cierto? Ambos aluden al sol. Es un hombre, ¿cierto? Que parece estar divinizado, es decir, como que se le está tratando como una divinidad, una deidad. ¿Y a qué cree? Ahora, ¿qué personaje estará aquí representado? ¿Serán la misma persona o son distintos? ¿Qué creen ustedes? Es la misma persona, pero con identidades distintas. Ya, bien, si es la misma persona y tiene razón el hermano Héctor. Es la misma persona, es la deidad del sol. Está aludiendo al sol. Pero el de acá de la derecha, voy a volver a agrandar esto para que lo podamos ver mejor. Este, este de acá se llama el mosaico Cristo Sole. Este fue encontrado un mosaico que fue encontrado en la necrópolis vaticana el año 1974 en una excavación arqueológica. Y abajo aparecía acá una inscripción Cristo Sole. Este de al lado es el Sol Invictus romano. Tiene una cara muy similar y sin embargo acá se representa a Jesús con los mismos elementos que tenía el Sol Invictus romano. Este ejemplo, como dijo el hermano, por supuesto, son la misma persona con distinto entidades, sí, es el dios Sol, pero acá se le está mostrando como Mitra y acá se le está mostrando como Jesús divinizado ascendiendo a los cielos. Porque aparece acá la T, y algunos dicen que puede ser también una alusión a la cruz, porque una línea que sale muy directa acá sobre su cabeza y que sería como una alusión a la cruz. Esto es un ejemplo, ¿y por qué lo traigo hasta ahora? Porque es un ejemplo de lo que hablamos de lo que es el sincretismo religioso. Es decir, se toman elementos externos para resignificarlos y resimbolizarlos. Acá no es que te digan, oye, pero mira lo que están haciendo, pero sí, como dijo el hermano, esta es la misma persona, sí, pero le están dando una identidad distinta. Es decir, aquel cristiano que hizo ese mosaico, muy lindo, una gran obra,
Lo que simplemente pensó, yo voy a tomar a Mitra, pero le voy a dar otra identidad que va a ser la de Jesús. Voy a cristianizar esto en cierta forma. Ya, y este es un ejemplo de que en esta época de situaciones se van a repetir. Van a haber muchos aspectos en que se va a empezar a ver que el cristianismo va a entrar a simular o emular muchos elementos sagrados que vienen fuera del cristianismo. Los cultos de Mitra, los cultos de Adonis, los cultos de Isis, la propia religión romana, etcétera. Incluso hay unas declaraciones de Tertuliano, que también lo vamos a ver en esta clase, en que Tertuliano acusa a los cristianos de decir, ¿por qué ustedes están adorando en dirección al sol? O sea, Tertuliano dice, ¿y por qué en dirección al sol? Porque los mitraicos, en el sexto día, ellos hacían un ritual, esperaban el amanecer del sol para poder recibir esa luz. Y Tertuliano les dice, ¿por qué ustedes están haciendo como los paganos y están adorando en dirección al sol naciente? Cristianos. Entonces, lo que vemos no solamente, digamos, en el arte, el sol como mitra entra en el cristianismo, sino también en la práctica, como una oración. O sea, ¿por qué hacen cristianos adorando al sol? ¿Qué hacen cristianos, por ejemplo, imitando el arte mitraico? Porque empieza a haber este proceso de sincretismo que se da por el contexto político y por la entrada de nuevos miembros, como yo le estaba conversando. Y esto, hay un texto que también que pueden estudiar que se llama Del paganismo al cristianismo de Arnaldo Mumigliano, que él estudia como esta transformación, no solamente en términos políticos, sino también desde el arte y desde la propia cultura. Porque ahora que, como decía el hermano Héctor, tenemos en un momento que se buscó cristianizar todo, o sea, que en el momento estamos, perdón, al revés. Está todo como se está paganizando, después viene al revés. Ahora, al revés, cuando viene, todo después eso hay que cristianizarlo. Entonces, van a ser como una contrarrespuesta bastante interesante que se da ahí y se va a manifestar en diversas actividades, como por ejemplo, acá vemos Jesús como Mitra, pero más adelante, a fines del siglo IV, vamos a ver cristianos derrumbando los templos de Zeus, los cristianos, por ejemplo, quemando las imágenes o incluso derribando también algunos Mitraeum. No todos, porque como los Mitraeum eran secretos, no se... Algunos se preservan, sobre todo en lo que era la zona de Britania, o sea, la actual Inglaterra, en Italia, España también hay un Mitraeum, y en Francia. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna crítica que quieran hacer? Mire, ¿Comentario? ahí, con respecto a lo que está conversando usted, lo que está diciendo, me acordé de lo mismo que pasa ahora con María. Exacto, Eh, ¿Por qué? Porque María, por ejemplo, en México es la Virgen de Guadalupe, acá es la Virgen del Carmen. Y o sea, cada país, cada cultura expone a María de una forma distinta. Es exactamente lo que pasa ahí. exacto. Y de hecho en México le dicen, no, la morenita le dicen a veces a la Virgen de Guadalupe, que ellos lo hacen con toda la devoción, honestidad del mundo, eso nosotros ahí no entramos a juzgar, pero uno mira, ya, pero resulta que acá le dicen la Virgen del Carmen. En el norte le dicen la Virgen de la Tirana por la celebración que es para venir en julio. Ese es un ejemplo, por ejemplo, más cercano a nosotros de lo que es el sincretismo. Porque se supone que la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe era una mujer indígena que después tomó rasgos de la Virgen. Entonces uno dice, pues, uno lo escucha y dice, ya. Y uno dice, qué raro, pero es simplemente el encuentro o la fusión de dos valores distintos. Por ejemplo, en este caso, católico español y sagrado indígena. Y se unen. Acá, uno, bien, tiene razón en eso, hermano Héctor, así que muchas gracias por eso. Ahora, pese a que el cristianismo empieza a adoptar estos valores sagrados paganos, digo pagano entre comillas porque pagano vamos a entenderlo desde todo lo que no es cristiano, porque ya no se utiliza mucho este concepto en la historia de las religiones, sino todo lo que no es cristiano, así que por eso yo voy a decir pagano, ¿ya? Empieza a adoptar estos elementos. eh, las persecuciones van a volver, pero como yo les decía, vuelven ahora de manera sistemática
Tenemos un cambio de dinastía ahora a partir del siglo cuarto entra la dinastía de los Severos. Los Severos que van a ser unos emperadores ya más de índole militar, apegados también para defender las fronteras y mantener los límites del imperio. Sabemos que Alejandro Severo, uno de los de dinastía, pudo un emperador que era filo cristiano, se dice según un texto romano que se llama Historia Augusta, que se escribió en el siglo V. Según este texto, Alejandro Severo era muy favorable de los cristianos y él hizo traer imágenes de distintas deidades, de Cristo, de Abraham, de Mitra, de Baal, pero que él nunca llegó a convertirse. Por lo tanto, los cristianos, digamos que cuando ya él muere y desaparece la dinastía severa, empiezan a perder cierta protección frente a las autoridades romanas. Ojo, eso no quiere decir que antes no hubieran persecuciones. Por ejemplo, Marco Aurelio no protegió a los cristianos, también hubieron momentos que se persiguieron, pero de manera localizada. Cómodo también, contra Jano en el año 102, si bien estamos en el siglo segundo, no se mostró favorable a los cristianos, pero sí estableció una ordenanza legal, es decir, que cada cristiano primero debía pasar por un juicio público, civil, para ser condenado al martirio, a la muerte o a algún castigo público. Sin embargo, en el 250, cuando estamos en pleno periodo de la anarquía militar, ¿por qué la anarquía militar? Estamos en un periodo en que los emperadores están durando meses o días. Y aquí, ¿qué emperador va a ser el más fuerte? El que tenga mayor apoyo del ejército y de las tropas. Es decir, este emperador tiene mayor apoyo de las tropas romanas, se alza como emperador. Si las tropas ya no lo quieren, bueno, así como te, te colocamos, te sacamos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Gordiano I y Gordiano II, que duraron 22 días en el poder. Imagínense, siendo emperador por 22 días. Y en esta época de la anarquía militar, tenemos a Decio, que también era militar, y gobernó desde el 250 hasta el 260, si no me equivoco, después de Cristo. Y en el año 250 el emperador Decio ordena la primera persecución oficial contra los cristianos. Esto es ya mediante un edicto. Se decreta un edicto en que a los cristianos se les va a perseguir. ¿Cuáles van a ser los motivos principales? Porque durante este periodo Roma se vio azotado por una peste, la peste negra, que después en la Edad Media va a volver a surgir, y Decio va a culpar a los cristianos de esta peste. Entonces él se va a dar el edicto para que en todo el imperio a los cristianos se les someta más que juicio, más que se les persigue, se les castigue. ¿Ya? En lo legal sería que si se dio el edicto, los cristianos pasaran por un juicio, pero ahora en la época de Decio ya no se va a respetar eso de que los cristianos pasen a juicio y se le va a proceder directamente a martirizarlos. Y después, en el año 257, Valeriano va a perseguir también, va a dar otro edicto, pero en que va a prohibir directamente el culto cristiano y va a confiscar las propiedades de los cristianos. Todo lo que eran las casas, las iglesias, todo, digamos, infraestructura que tuvieran ellos se le va a confiscar. Supuestamente, dice Historia Augusta que Valeriano lo hace porque está con déficit fiscal, entonces él quiere subastar las propiedades de los cristianos para poder que entrara dinero a las arcas imperiales. Eso lo que dice él. Esto, digamos, el hecho de que se subasten las iglesias es también otra forma de represión, porque ya no solamente, digamos, le quito el derecho o la relativa tranquilidad de practicar su fe, sino que ahora yo coloco otra medida más represiva que es quitarle las iglesias, las viviendas, los lugares de reunión, iglesias, etcétera. Y a la vez, ellos también se va a declarar la persecución a los miembros del clero. Por lo menos van a ser como dos papas que van a morir durante la época de Valeriano. San Cipriano, por ejemplo, que es un apologista también, va a morir martirizado durante esta época. ¿Y por qué sobre todo va a ser a los miembros del clero? Por ejemplo, como los obispos, porque los obispos tienen dinero, los obispos tienen recursos.
Entonces, cuando a ellos se les declara, por ejemplo, conscriptos, significa que el Estado tiene que tomar todas las riquezas de esta persona para poder despojarlo de todo. Entonces, es una medida tanto, digamos, la de Valeriano es política, pero también económica, porque él necesita, digamos, Valeriano necesita obtener dinero para pagar a las tropas, porque Valeriano se estaba enfrentando también al Imperio Sasánida en Oriente. Entonces, tenemos que entender que las persecuciones, si bien son una medida de represiva, pero también obedecen a las necesidades de cada gobierno, sobre todo en esta con Valeriano. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está bien? ¿Alguna A duda, mí me alguna surge, consulta? sí, me surge una duda con respecto a esa fecha, el 257, porque usted nombró el concepto papal, pero creo, creo tal vez, o sea, puede ser que no, tal vez, que no tenga la razón, pero el concepto papal no nace en esa fecha, nace después cuando Roma, o sea, la iglesia ya es considerada la iglesia católica y romana. Sí, es que O yo por sea, lo menos no sé, lo entiendo. Yo me tomo más que nada porque en la lista, por lo menos, que manejamos de repente de papas, a algunos de ellos se le empieza a llamar como padres, pero en el sentido papa como líder, ¿ya? Según la lista que manejamos ya, en esta católica. ya, Pero como bien dice usted, no, o sea, el concepto de pater le llaman. llamarlo, claro, patres, pero el excepto papa, no lo vamos a tener todavía en esta No, fecha. pues no, ¿Ya? claro. Eso tiene y sobre todo los que van a ser, son obispos de Roma, pero son llamados pater, pero todavía no son papas en el sentido, digamos, cristiano-católico, como se va a ver más Ujú. adelante. Ahora mi ¿Ya? pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo siempre me he hecho esta pregunta cuando se hace referencia a los padres de la iglesia. Eh, por ejemplo, porque todos sabemos que para ser hijo de Dios uno tiene que nacer de nuevo. Y en esta época, el ser obispo traía eh, a la plenitud de la persona un estatus. Y, y no por ser creyente o cristianos nacidos de nuevo. Acá en este periodo también se hicieron obispos personas que ni siquiera habían nacido de nuevo, por el tema del poder, por el tema de Exacto. la... Y eso hizo, bueno, por lo que yo he alcanzado a leer, eso hizo también de la iglesia una, más que una entidad religiosa, una entidad de doble estándar. Exacto, ese mecanismo se replica mucho del Colegio de Pontífices de Roma. Porque en Roma también existen sacerdotes, ya también Ujú, existe una forma de obispo, pero se le llaman sacerdotes. Por ejemplo, que están los pontífex, que el máximo ahí es el emperador, están también los sacerdotes, también están las vestas, que las mujeres también ahí ejercen como sacerdotisas, pero es una forma también en que de manera quizás muy consciente o influidos por su contexto empiezan a replicar las tácticas que tienen, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes paganos, ¿ya? Esa puede ser una forma también en que ellos, como le dije, ellos no podemos entender el cristianismo desde que, ellos mm, estaban en su burbuja y los romanos acá, ellos estaban inmersos adentro. Entonces, es natural, y esto lo dice Ronnie Randall en él analiza como el crecimiento del cristianismo. Mucho de esto se va a ver por imitación, pero es porque es un comportamiento sociológico también de la sociedad, poder ir replicando esas tácticas. Y lo otro es que quizá muchos de estos puestos también, como bien decía usted, van a ser también relacionados más por la obtención del poder, y sobre todo en el siglo cuarto, que más que la defensa de la doctrina o la demostración mm, también de una fe auténtica. Porque algunos, por ejemplo, y eso es cierto, algunos no pasaron por ejemplo, el sacramento del bautismo, pero van a llegar a ser obispos. Entonces uno claro. dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están llegando? Y esos mismos que entran después, que no, digamos, no renunciaron completamente a sus creencias anteriores, ellos mismos después van a favorecer que entren creencias y costumbres paganas dentro de los cristianos. Entonces, es un juego, un proceso que por varias partes a la iglesia en este momento la perjudica, porque empiezan a haber ya una especie de relaciones de nepotismo, también de beneficio propio, pero Claro. que a la vez va a ser que ellos vengan con costumbres anteriores, que no es culpa de ellos.
¿Ya? Hermano Patricio quería hablar. Adelante, hermano Patricio. Y yo tengo una pregunta ahí, porque, por ejemplo, yo no me imagino a la iglesia evangélica aceptando costumbres paganas, no, no tiene sentido. Entonces, no, no entiendo cuál era el sentido de la iglesia católica de aceptar, católica cristiana, de aceptar religiones paganas. No lo entiendo. No entiendo el sentido. Ya, ¿Se me entiende? bueno, frente a eso, primero tenemos que, claro que acá todavía nosotros digamos, no hablamos. Ojo que hay un texto que sí, dentro del cristianismo van a haber facciones que se van a mantener leales a la fe, digamos, a las enseñanzas de los apóstoles, pero va a haber otra fracción que, de acuerdo a su contexto y el lugar donde ellos están, van a verse influenciadas por costumbres y tradiciones que vienen de afuera. Es decir, que vienen del paganismo, vienen de la religión romana, vienen de las culturas helenísticas, de los cultos orientales, de los cultos mistéricos, porque van a haber muchos cultos mistéricos. Pero, ¿por qué ocurre esto? El tema como decía, el sincretismo religioso es un proceso que en el estricto rigor son ideas en pugna, son ideas que se contraponen. Entonces, y el sincretismo para beneficio a veces de la conciliación social y para el mantenimiento también y reforzamiento de los lazos entre los miembros, se tiende también a que algunos de estos valores o se mezclan uno para dar una resignificación o uno queda por sobre el otro, que es se coloca, por ejemplo, en este caso, en el cristianismo, como en la imagen que vimos, colocamos, si bien tenemos a Mitra, que hay elementos mitraicos, tenemos también a Jesús que está sobre esto. O lo último es la yuxtaposición. Los dos entidades, digamos, cristiano-pagana, conviven ambas, pero sin conflicto alguno. Entonces, ¿por qué hablamos de sincretismo o por qué se empieza a aceptar el paganismo? Es un proceso que se da, no es primera vez en la historia que se da, digamos, que se empieza a ver una simbiosis de valores cristiano-paganos. Un ejemplo cercano acá que tenemos, cual que mencionó el hermano Héctor, es la invasión española en América. Todas las tradiciones religiosas americanas, tanto digamos, desde México hasta la Tierra del Fuego, todas esas tradiciones religiosas son muestra de sincretismo religioso. La fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de Guadalupe, la Tirana, por ejemplo, eso es un efecto. Entonces, más que nada, hermano Patricio, esto no es que muchos lo hicieron de manera deliberada, como decir, hoy vamos a juntar el paganismo y el cristianismo a ver qué sale, sino muchos de ellos también fue inconsciente y muy influidos por el contexto en que ellos viven, y en especial en ciudades cosmopolitas como Roma. ¿Por qué en ciudades cosmopolitas como Roma? Porque hay muchas religiones. Roma toleró todas las creencias religiosas, excepto el cristianismo, pero que están ellos influenciados por todas partes. Por todas partes habían imágenes del emperador, por todas partes habían imágenes de Júpiter, por todas partes habían imágenes de Minerva, imágenes del sol. En Alejandría, por todas partes están las imágenes de los antiguos dioses egipcios, como Isis. En todas partes también estaban las imágenes de Serapis, que tiene unos parecidos también al sol. Entonces, como yo le digo, no es culpa, o como vamos a decir, o es que ellos inconscientemente hicieron esto. Muchos de ellos, parte de lo que hicieron fue más para, mantener los lazos sociales y también para poder adecuarse al contexto en que vivían. ¿Ya? No, no es como que le digo hoy, y más que nada porque en este momento eh, todavía no hablamos, por ejemplo, de una iglesia católica como tal. Estoy hablando de iglesia, y ahora, cuando ya la iglesia se torna institucional y como una entidad del Estado, ahí el sincretismo se hace más evidente. Ahora está bastante, digamos, si bien es público, pero se hace de manera bastante, digamos, más disimulada. Pero cuando ya tenemos que se instala al obispo de Roma como el pontífice y utilizando el título Pontifex Maximus, ahí ya es diferente. Por ejemplo, ahí vamos a ver a la Virgen María con imágenes similares a Isis, Isis con Horus. A Jesús, por ejemplo, siendo representado con imágenes de Apolo. ¿Por qué Jesús tiene una figura, por ejemplo, como dios griego?
porque la Virgen María se parece a Isis. No sé si me explico. Es un proceso que se va a dar, pero que va a traer, digamos, la resignificación de significados y símbolos que sin duda, digamos, tratan, digamos, de adecuarse a los miembros y a los cambios sociales y políticos que abundan. En esta época, en Roma, las ideas religiosas están altamente fluctuantes. No es que haya una sola idea religiosa como tal. Por ejemplo, para el 272 tenemos que Mitra pasa a formar parte del culto oficial de Roma, pero después empieza a ver el Sol Invictus. O sea, es algo, sirve, es algo como le decía, que no podemos resumir a un hecho en particular, sino que hablamos por eso de un proceso que tiene múltiples factores y múltiples facetas también para ser analizado. Profesora, por esta razón es que los padres de la iglesia, obviamente, hicieron correr estas cartas, por ejemplo, la carta de Auneto, la carta de Papía, la de G, para dar respuesta en alguna forma a lo que estaba pasando dentro de las iglesias. Exacto, exacto. Tertuliano, de hecho, como le digo, es uno y de hecho se le llama el primer protestante de la iglesia porque él va a denunciar, por ejemplo, qué hacen, por ejemplo, los cristianos adorando imágenes, qué hacen los cristianos yendo, como yo le decía, a adorar al sol, por qué están utilizando joya en lasciva al sol. Entonces, sí, hubieron parte de una de las facciones del cristianismo que sí se dio cuenta de esto, que quiso denunciarlo, pero era uno contra todo un sistema que defendía esto, sobre todo en Roma, lo digo, sobre todo en Roma y siempre en el contexto en que va a estar, porque si hablamos en Roma, hay muchas religiones, en Alejandría es otra, en Oriente, por ejemplo, en Tesalónica y Corinto hay otra, donde se practica la religión helenista y que va a influir después eso mismo en lo que va a ser el futuro cristianismo ortodoxo de Bizancio, ¿ya? No sé si le respondo hermano Patricio algo o se quedó con Sí, lo alguna que duda, pasa es alguna que, consulta. sí, lo que pasa es que yo soy, bueno, a mí me gusta siempre estar estudiando estos temas porque Claro, hay cosas que nosotros a veces como evangélicos repetimos y repetimos y no vemos el contexto y de repente exacto. cuando nos toca, por ejemplo, hablar con una persona católica, el católico comprende o tiene una visión más amplia del tema y puede a lo mejor de alguna manera acallar nuestra duda o nuestra alerta. El tema Eso es del cierto. sincretismo, perdón, yo lo veo, primero que todo tenemos que entender que el paganismo en los primeros siglos era un tema súper, súper fuerte. O sea, nada, no es comparado con lo que hoy estamos viendo, con lo que hoy vivimos, gracias a que el cristianismo igual se expandió, pero por ejemplo las religiones en India son súper, súper paganas. Yo encuentro que de alguna manera la Iglesia Católica en un principio tuvo que luchar, idear algo para poder luchar contra este tema tan duro, tan fuerte. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ok, del Sol Invictus, cambiémoslo por la imagen de Cristo. Exacto. Semiramis, cambiémoslo por la imagen de María. Semiramis con Nimrod, cambiémoslo por la imagen de María con el niño en brazos. Pero yo siento que no es un tema de que vamos a meter el paganismo dentro de la iglesia cristiana y, y lo que realmente representan estas cosas es a Nimrod, a Semiramis. No sé, yo encuentro que es como muy de niño creer que la religión cristiana trata de eso. No, lo que pasa es que nos están engañando y la iglesia. Yo reconozco y sé que obviamente la iglesia católica tiene sus errores doctrinales, ¿cierto? Pero hay que estudiar las cosas en su contexto para poder, si vamos a rebatir, podamos rebatir con argumentos. O sea, si nosotros vamos a decir, lo que pasa es que esto es así, ok, eso es así, eso yo no lo voy a tomar para debatir, porque ya estoy informado. Tenemos que ser Exacto. inteligentes para poder debatir cosas que, si ellos nos presentan,
y nosotros realmente vemos que no tienen una, 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 un asidero fuerte, ya sea en la Biblia o ya sea en los escritos posteriores, ya sea en los padres de la iglesia. Si eso ya no está ahí, entonces sí, nos basamos en eso y en eso tenemos que aprender como evangélicos a poder a defender la fe. Pero muchas veces los evangélicos conocemos tantas cosas porque repetimos y repetimos y repetimos tantas cosas que a lo mejor un católico viene y dice, ok, ya, esto es papita para el loro y esto es así, así, y nos deja así. A eso voy yo Eh, con este tema. exacto, y eso es cierto porque nuestros hermanos católicos, ellos muy fervientes lo que creen y siempre nosotros no nos vamos a atacar a ellos. El argumento siempre es contra lo que es contra las ideas, las creencias, los argumentos, nunca contra la persona. Entonces, nuestro hermano, de los que yo he logrado conversar, algunos son muy conscientes, por ejemplo, yo una vez, por ejemplo, yo fui a Santiago una vez a hablar sobre este tema sobre Solis Invictus, Constantino y todo. Y después vamos con unos colegas a la iglesia de la Merced. Y yo le digo a un colega, le digo, mira, el Sol Invictus está ahí porque yo veo el sol, como por ejemplo con la imagen que yo le mostré ahí. Y había un colega que era católico y me dice, sí, me dijo, sí, el Sol Invictus, sí, eso lo sabemos, me dijo. Y sabemos que viene de fuera de Roma, pero a nosotros no nos importa porque para nosotros un símbolo de Jesús. Y dije, ah, qué interesante. Obviamente no nos pusimos a discutir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como decía él, tomando las palabras del hermano. Muchos de ellos son conscientes y hay que cuando nosotros queremos debatir, siempre vaya a ser con argumento histórico. Y, por ejemplo, yendo a los padres de la iglesia, que dicen las fuentes cristianas y que dice después la Biblia como tal. ¿Ya? Y muchos de ellos quizás van a responder, es que esto es tradición. Claro, y en eso van a ser muy conscientes de que mucho de ello es tradición y, y que ellos van a defender la tradición. Ya y uno dice, pero debatamos, por ejemplo, ¿por qué? ¿O de dónde viene? Una respuesta que uno le puede dar, por ejemplo, hermano, dice, no es que yo veo la imagen de la Virgen María y le digo, pero mira, esta se parece a esta imagen de la diosa Isis con Horus, Horus niño. ¿Por qué se parecerá? Y entonces uno dice, no, pero es que igual luego no. ¿Dónde está el origen a veces de esa idea o de ese presupuesto? ¿De que dónde viene eso? ¿Y en qué contexto se dio eso? ¿Ya? Por ejemplo, para esta fecha en que estamos nosotros hablando, todavía ese culto, digamos, a María, todavía no se está hablando de un culto mariano. Esto va a venir después. ¿Por qué? ¿Y por qué viene después? Cuando también la iglesia va a buscar proscribir el paganismo y empezar a borrar todas esas ideas. ¿Por qué? Porque ahora somos un imperio cristiano. Hay algunas comunidades que van a mantener, digamos, secretamente algunos escritos, algunas cosas relacionadas al paganismo, pero otras las van a eliminar derechamente. Entonces, siguiendo yo con esto, estos procesos, digamos, que se van a dar, como bien insisto, y me tomo hay que verlos en contexto, con referencias en las fuentes y con referencia a bibliografía actualizada como tal. Y ojo, yo recomiendo muchas veces leer también libros de historiadores católicos, porque ellos se fundamentan muy bien, y debo decir muy bien, tienen muy buenos libros, muy buenas referencias que si uno no las lee y aprende y entiende las referencias de ellos, imposible que nosotros, por ejemplo, podamos entrar a un debate, hablando un debate sano, con educación y, por supuesto, con un respeto cristiano. ¿Ya? Y porque ellos saben diferenciarse. Por ejemplo, un autor como es Marcelo Vinciano, él tiene un libro que se llama La cristianización de Europa. Y yo me tomo ese libro grueso y me fui a las referencias, una cantidad de referencias que yo dije, ay, si yo le dije no aprendo a debatir, a formar bien mi argumento, esta persona a mí me va a destruir. Entonces, esa es una cosa que yo le recomiendo sobre todo. Y bien, siguiendo con el tema, tenemos entonces a Valeriano en el 57, que yo le decía, su persecución se va a basar, una, expropiar las propiedades cristianas, viviendas, lugares de reunión, iglesias, y también perseguir al clero. ¿Por qué? Porque en el clero está el dinero. Ellos manejan dinero, ellos manejan poder. Entonces, sacando, digamos, las cabezas, va a empezar también esta idea de que Valeriano o muchos romanos van a creer, o sea, yo voy a hacer que ellos empiecen a reducir su tamaño. Al contrario, en el siglo III el cristianismo sigue creciendo.
Y luego tenemos en el 303, ya saliendo del siglo III, pasando ya al siglo IV, la gran persecución con Diocleciano, que esta fue por lo menos durante 10 años en los tiempos de la tetrarquía. ¿Qué es la tetrarquía? Después de toda el desastre militar, digamos, que causó los emperadores militares en el estado de Roma, viene Diocleciano y viene a reorganizar el imperio y dice, ya, para que esto pueda funcionar y para reforzar los límites, controlar las revueltas y mantener los límites del imperio, vamos a dividir en tres. El emperador agrega otro emperador, a otro Augusto, y a la vez va a agregar dos coemperadores más, que van a ser los Césares. Por eso se llama la tetrarquía, porque van a estar Diocleciano en Oriente, otro va a estar en Britania, otro va a estar en los Balcanes, otro se va a quedar en Italia. Van a repartirse así. Pero el que está por sobre esto va a ser Diocleciano. Y Diocleciano el que va, digamos, va a hacer una persecución ya más masiva. En todos los lugares del imperio se van a perseguir cristianos, no se les va a someter a juicio, van a ser condenados como de manera, digamos, directa. Y uno de los suplicios a los que se les somete, que yo le coloqué acá en el mosaico que les presento aquí, que se llama damnatio ad besta, que se amarraba a una persona a un tronco y se soltaba las bestias para que ellos los dañaran, las bestias se los comieran. Se entrenaban animales para eso. Aquí, en esta época, es cuando sí se ve que a los cristianos, por ejemplo, se le empiezan a arrojar a algunos circos, no a todos. Generalmente a algunos se les va a quemar, se les va a hacer martillo público, se les va a arrojar a las bestias, pero recién en esta época, en el siglo primero no ocurre eso, en el siglo segundo hay muy pocas persecuciones, donde viene ya una respuesta, una contrarrespuesta del Estado romano, es en el siglo tercero. Y acá donde surgen también literatura, surge una obra respecto a este periodo que es el Acta de los Mártires, el que se empieza a registrar por nombre todos los mártires cristianos de esta época, con nombre, con texto, de hecho la ciudad donde vivían incluso va a salir y algunos aparecen con fecha. Esto y frente a estas persecuciones, también cabe la pregunta es, ¿por qué ese rechazo a la comunidad cristiana? ¿Por qué los romanos rechazan el cristianismo? Que no es algo de que, simplemente no nos gusta o me caen mal. ¿Por qué viene esto? La respuesta que yo coloco, aquí yo coloco por lo menos dos personas hablando de lo que es la historiografía romana, o sea, historiografía de historiadores, a eso me refiero de historiografía, que es las personas que escriben la historia. Tenemos el primero que es Enrique Dussel, que es un filósofo latinoamericano, y según su postulado es que se trataba más de una disputa entre dos figuras esenciales, el Estado y la Iglesia. Es decir, uno de los dos tenía que prevalecer, pero no podían convivir los dos juntos. Por eso que dice acá, la Iglesia iba mimando la hegemonía ideológica del Estado. Es decir, la Iglesia, ¿por qué está mimando? Porque la Iglesia postula que el emperador no es una divinidad, que los dioses romanos son falsos. Entonces, ¿qué significa eso? Al Estado le estás quitando su sustento ideológico. Entonces, por eso es que una de las razones, según este autor, de por qué los romanos rechazan la religión cristiana es porque la iglesia le resta el poder al Estado romano. Es decir, el Estado no puede ejercer el mismo control sobre las personas bajo los cristianos, porque el cristiano, ¿qué va a hacer? El cristiano de esta época va a decir, yo tengo un solo Dios, por supuesto, el Dios verdadero, no soy ciudadano de este mundo, yo estoy de paso. Acuérdense que el cristiano tiene esa esperanza que él está de paso por acá. Entonces, él no va a buscar someterse a autoridades romanas, a impuestos, a leyes, etcétera. Esa es una razón. La siguiente razón está viene de Peter Brown, del libro que se llama El mundo de la antigüedad tardía, y él dice que en su sentido más radical, el cristianismo, ¿qué es lo que hace? Absorbe al individuo y pasa ya y él se va de un mundo permanente impersonal. O sea, el individuo, ¿por qué lo absorbe? Porque el cristiano renuncia, acuérdense que la conversión al cristianismo es la renuncia a la vida pasada, a pecados,
a actividades, a las formas que él hacía, etcétera. Entonces, ¿por qué una cosa que lleva también a los romanos a rechazar a los cristianos? Es porque la persona que que convierte al cristianismo deja de practicar cosas que antes no hacía, que antes hacía. Deja de practicar sacrificio a los dioses, deja de honrar la imagen del emperador, ya no adora imágenes, ya por ejemplo no se somete a los espectáculos, no le gusta ir al circo. Es porque sí o sí, y de hecho nosotros lo hemos experimentado cuando nosotros nos convertimos al Señor y hacemos la declaración pública, por supuesto, de fe cristiana, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos una renuncia a la vida pasada, ¿cierto? Que lo hacemos al momento del bautismo. Nos bautizamos, por supuesto, para que seamos perdonados, para que pasemos ya a ser parte, digamos, de la iglesia. Entonces, los cristianos de esta época tienen una renuncia todavía mayor, porque ellos Profe, esperan la venida de Jesús en sus días. Dígame nomás, hermano. yo tengo otro concepto con respecto a eso. Yo pienso que todo esto parte también, y el rechazo que tiene a la comunidad cristiana es porque, una, por desconocimiento de Roma a la nueva idea. Sí, Una, desconocimiento de que se practicaba la cena del Señor, se le acusaba como caníbales, se le acusaba de incesto, y otra se le acusaba de no prestar pleitesía al curios, o sea, a César, llamándolo no divino, como dice exacto, usted. Pero más que nada, creo yo, por desconocimiento, conocimiento de esas eh, áreas del creyente que para Roma era totalmente desconocido, po. exacto. Eso es cierto, porque ellos, digamos, nunca, por lo menos hasta donde yo he leído, yo tampoco, yo no soy ninguna autoridad ni eminencia, pero si surge alguna idea contraria a lo que yo digo, me pueden corregir. No he leído por lo menos de un romano que se interese, por ejemplo, en conocer a los cristianos. Hay cartas, sí, que ellos describen cómo son los cristianos. Por ejemplo, Plinio el joven dice que hay algunos cristianos a los que él lo amenaza con arrojarlo a las fieras y inmediatamente renuncian a su fe y besan la imagen del emperador. Pero hay otra gran mayoría de cristianos que él lo amenaza con las fieras y les dice, no, yo voy a morir siendo cristiano. Y el Pino el joven dice, eso realmente es como, ¿por qué actúan así? O sea, en las cartas que le manda el emperador Trajano dice, me parece que esta gente busca la muerte. Y es porque Es la, ellos no entienden. es la Habla nomás, misma dígame nomás, respuesta, hermano. sí, es la misma respuesta que tiene Ogneto, po. O sea, dice la carta Ogneto, o sea, no se conoce quién la escribió, pero es una respuesta al romano de lo que, de la creencia de los cristianos en aquel entonces, por eso se llama la carta Ogneto. Exacto. Esa es otra razón, o sea, del mismo desconocimiento. Entonces, como ellos desconocen y no entienden por qué el cristiano, por ejemplo, ahora se volvió, no sé, por ejemplo, ya dejó de frecuentar las fiestas, dejó de asistir al circo, ellos no tienen esa intención de hacerlo. Entonces, para ellos como que, ¿sabe lo que pasa? Que el cristiano ahora se vuelve más como a su comunidad y se aleja del resto. Esa es otra razón y muy bien lo que usted mencionó, hermano Héctor. Y por último, es que el imperio, digamos, el imperio, digamos, trata de expandir su nueva religión. Los cimientos del imperio, ya con esto vamos a ir finalizando la clase de hoy, los cimientos del imperio romano se basan también en los cultos, en sus cultos. El emperador es el Pontifex Maximus, que después va a renunciar a ese título y se lo va a dar al obispo de Roma, cuando ya sea papa. Entonces, ¿qué es el Pontífice Maximus? Él es el líder de la religión romana. El emperador es el que va a regular los cultos tanto privados, es decir, los que se hacen en la casa, en el seno de la familia, como los que se hacen en público, como por ejemplo los sacrificios, los festivales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder sostener el imperio se tiene que haber esta unidad entre lo que la persona practica en privado, el ciudadano romano, lo que practica en privado, como lo que practica en público. En el cristianismo, los cristianos, por ejemplo, no se relacionan con los cultos públicos. Ellos hacen culto tanto privado como público, pero que no están en armonía con estos cultos y con los cultos públicos.
Entonces ahí entra un conflicto, que es, el emperador dice, tenemos que mantener la unidad del imperio. Pero los cristianos no nos permiten mantener esa unidad, porque ellos adoran un Dios que nació en Palestina, que nadie lo ha visto, que habla en torno a Cristo. Estoy hablando como que si yo fuera un emperador romano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, no, para ellos son una amenaza. Eso forma una amenaza. ¿Y por qué aparte? Porque los cristianos, por ejemplo, renuncian a todo lo que tienen, dan todo lo que tienen, los cristianos mueren por lo que ellos creen, entonces imagínense que el emperador empiece a perder mucha gente que se empieza a convertir a cristianos. Entonces, por eso dice acá que el imperio se trata de expandir, trata de impedir que el cristianismo avance. Eso es lo que se trata con las persecuciones. Tenemos que impedir que estos cristianos avancen. Pero, como leímos nosotros en Daniel 2, el que quita y pone reyes, el que muda los tiempos y las edades es Dios. Dios no permitió que su iglesia fuera destruida del todo. Aunque Jesús le advirtió, van a echar a muchos de ustedes en las cárceles, van a sufrir persecución. El apóstol Juan dice, van a ser entregados para sufrir persecución, pero no los van a destruir del todo. Y ahí y de hecho hay un texto que se llama El cristianismo evangélico a través del tiempo y habla de que hubo muchos, por ejemplo, en este periodo que no se dieron a la idolatría, que se mantuvieron fieles a la doctrina de los apóstoles, fieles al mensaje de Jesús y que sufrieron persecución. Sin embargo, em, fueron los mínimos, pero se mantuvieron leales. Y Dios tampoco iba a permitir que el enemigo destruyera por completo su iglesia. Es curioso que acá muchos autores hablan de que pese al avance de la persecución, los cristianos crecen, en número siguen creciendo y siguen creciendo gente del ejército se hace cristiana, gente del Senado se hace cristiana, gobernadores, gentes pretores, entonces como es decir, a los romanos le está saliendo el tiro por la culata. Cuando ellos buscan destruirlos, más se empiezan a convertir. ¿Y eso por qué? Porque hay autores como Peter Brown que dice que el martirio, el martirio es un acto también que impactó a muchos testigos. O sea, impactar ver a un cristiano morir hasta el final en lo que creía, el martirio, más que causar miedo, a muchos les causó el impacto y les sirvió como llamado para entrar a las filas del cristianismo. Entonces, ya para ir cerrando, para que no nos pille el tiempo y dejar el resto para la siguiente clase, la- eh, el, cerrando, los romanos, el rechazo, digamos, al cristianismo va por esta línea, va por una línea ideológica, una línea política y también social. Como el cristianismo va en contra de la cohesión social, el cristianismo cuestiona la legitimidad de los cultos imperiales, o sea, el cristianismo, por ejemplo, no acepta que Júpiter es Dios, no acepta que el emperador se comunique con los dioses. El cristianismo, por ejemplo, renuncia a todo lo que es el mundo terrenal. Cuando los romanos, en la mentalidad romana está muy metida esto de disfrutar el mundo terrenal. Y esto es uno de los motivos que podríamos decir, ya hablando, digamos, desde la historia, de por qué el imperio romano no aceptaba a los cristianos o que les generaba este rechazo. Porque los cristianos, por ejemplo, los romanos aceptaron a los judíos, los romanos adoptaron la religión helenista, los romanos adoptaron los cultos orientales, adoptaron a Mitra, adoptaron los cultos de Egipto, los cultos a Isis, pero no al cristianismo. Entonces, quedamos hasta acá y el resto lo dejamos para la siguiente clase, ¿les parece? Es mejor que quede, que para no seguir ya insistiendo, aburriéndolos con esto, vamos a dejarlo hasta acá. Profe, Ya, dígame, hermano. hay un libro, bueno, yo estuve leyendo bastante ese libro que es de John Fox, el libro de los mártires. Ahí aparece todo. Ay, sí, no lo he leído, lo leí para Es muy momento. bueno. Lo voy Llega, a es para leer. llorar. Ah, no, bueno, cuando uno lee, yo cuando leo, uno cuando lee se enoja, se rabia, pero también tiene que llorar. Así que lo voy a leer, hermano, gracias. Esto quedamos hasta ahora. No sé si él tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer al respecto. Yo quiero decir que muy buenos los debates que surgieron en esta clase. A mí me gusta compartir ideas. Como les digo, a mí no me gustan las clases donde yo tengo que hablar todo porque me canso y me aburro. Entonces, me gusta cuando podemos entre todos, que compartimos una misma fe, un mismo principio
entrar a debatir y siempre con el respeto y el aprecio cristiano que nos tenemos. Así que muchas gracias por eso, porque ustedes también hoy día me enseñaron bastantes cosas. No sé si Vale. alguien quiere dar algún comentario, alguna consulta. Vamos a dejar de compartir. Ah, lo otro. em, Aprovechando que está el hermano Patricio, yo no sé si les acomoda. Después, cuando ya terminemos, que yo le envíe la presentación más el sílabus del curso. No sé qué